¿Han sentido alguna vez esa profunda serenidad que invade el alma cuando uno se refugia en el hogar? En ese espacio propio que parece un santuario alejado del bullicio del mundo exterior. Es como si las paredes mismas respiraran con uno, ofreciendo un silencio que nutre en lugar de oprimir. Permítanme, como Carl Jung, compartir con ustedes mis reflexiones sobre esta experiencia tan común y a la vez tan malentendida. En mis años de exploración de la psique humana, he observado que muchos individuos experimentan un anhelo genuino por permanecer en casa, evitando las demandas del mundo externo. No es mera pereza, ni un miedo irracional. Es una verdad oculta en las profundidades del inconsciente, una manifestación de la estructura misma de su personalidad. Tal vez se hayan cuestionado si este deseo de recogerse es algo extraño, o hayan oído voces que insisten en que deberían aventurarse más allá, socializar, sumergirse en el torrente de la vida allá afuera. Pero déjenme revelarles una verdad que he desenterrado en las sombras de la mente. Este impulso de evitar salir de casa no es un capricho ni una debilidad. Es un eco de procesos internos poderosos, un llamado del alma hacia la introspección y la individuación. Hoy les hablaré como si estuviéramos en una conversación íntima, inspirado en las observaciones que hice a lo largo de mi vida sobre la introversión, los arquetipos y la reconexión con el yo verdadero. Exploraremos no solo 6, sino muchas más verdades ocultas detrás de este comportamiento, ampliando cada una para que puedan sentir su resonancia en lo más profundo de su ser. Verán cómo lo que el mundo juzga como aislamiento puede ser, en realidad, un portal hacia el autodescubrimiento, un camino hacia la integración de la sombra y la luz que todos llevamos dentro. Antes de sumergirnos en estas revelaciones, imaginen por un momento que estamos sentados en una habitación tranquila, con la luz tenue de una lámpara iluminando solo lo esencial. Sientan el peso de sus propias experiencias. ¿No es cierto que el silencio del hogar a menudo revela más verdades que 1000 conversaciones ruidosas en el exterior? Si esto resuena en ustedes, tomen un instante para conectar con esa presencia interior. Presencia en cada aliento, en cada pensamiento que surge sin prisa. Es esa presencia la que honran cuando eligen quedarse en casa, lejos del caos acelerado del mundo. Comenten abajo si sienten que esta conexión con el interior es su refugio verdadero. Comenten la palabra presencia, no solo como un acto mecánico, sino sintiéndola desde el alma, porque al hacerlo, afirman su compromiso con el camino interno. Comencemos desde las raíces mismas de la psique. En mis estudios, observé que la humanidad se divide en tipos psicológicos fundamentales. Los extrovertidos, cuya libido, esa fuerza vital que impulsa la vida psíquica, se proyecta hacia el objeto externo, buscando estímulos en las interacciones y las multitudes, y los introvertidos, cuya energía se vuelca hacia el sujeto interno, hacia los vastos paisajes del yo. Si evitan salir de casa, si el mero pensamiento de enfrentar multitudes les agota antes incluso de dar un paso, es probable que su alma esté alineada con esta orientación introvertida. No es un defecto que deba corregirse con esfuerzo forzado. Es su modo natural de existir. El mundo exterior, con sus demandas constantes de atención y respuesta, no es el lugar donde su energía se renueva. Al contrario, es en la soledad del hogar donde encuentran restauración, donde la libido se concentra y purifica. Esta verdad fundamental se expande en múltiples capas, como los estratos de un sueño,
que revelan arquetipos ancestrales. Consideren cómo, en la cotidianidad, el extrovertido gana vitalidad de las interacciones sociales. Una cena con amigos les inyecta energía, les hace sentir vivos y conectados con el flujo colectivo de la humanidad. Pero para el introvertido, esa misma cena puede ser un drenaje sutil, un agotamiento que se acumula como arena en los engranajes del alma. No porque odien a las personas o rechacen la compañía, sino porque su psique procesa cada estímulo con una intensidad mayor, como si cada palabra, cada gesto, cada mirada penetrara directamente en el inconsciente y exigiera una elaboración profunda. Un saludo casual en la calle, una risa compartida en un grupo, un comentario trivial sobre el clima. Todo ello reverbera en el interior, exigiendo tiempo para ser digerido, integrado y transformado. Y ese tiempo solo se encuentra en el refugio del hogar, donde no hay interrupciones externas que dispersen el proceso. Piensen en ello como un río que fluye hacia el mar interior. Allí, en las profundidades del hogar, se purifica y fortalece, acumulando la fuerza necesaria para eventuales salidas al mundo. Evitar salir no es evasión, es preservación de la esencia. Es honrar el flujo natural de su libido, permitiendo que se concentre donde verdaderamente florece, en el silencio que permite el diálogo con el self. En mis consultas en Zúrich, vi a pacientes que, al reconocer esta orientación, liberaban una culpa innecesaria. Uno de ellos, un artista que pasaba días enteros en su estudio sin salir, descubrió que su aislamiento era en realidad el suelo fértil donde nacían sus creaciones más profundas. No necesitaba las fiestas ruidosas, necesitaba el espacio para que los símbolos del inconsciente emergieran sin distorsión. Profundicemos ahora en la primera gran verdad. Dirigen su energía hacia adentro, con una sabiduría instintiva que el mundo a menudo ignora. En mi teoría de la psicología analítica, la libido no se limita al ámbito sexual, como algunos han malinterpretado basándose en mis diferencias con Freud. Es la fuerza vital y universal que impulsa todo. Pensamientos, emociones, creaciones, incluso los sueños que nos visitan por la noche. Para el extrovertido, esta fuerza se dirige al mundo. Buscan conquistas sociales, aventuras externas, validación en el reflejo de los demás, como si su alma se expandiera en el contacto con lo colectivo. Pero para ustedes, que evitan salir, la libido se retrae hacia el yo, en un movimiento introspectivo que recuerda al de una planta que cierra sus pétalos al atardecer para proteger su esencia durante la oscuridad. Quedarse en casa les permite canalizar esa energía en reflexiones profundas, en sueños que revelan arquetipos del inconsciente colectivo, esos patrones universales que todos compartimos, como el héroe, la madre o el sabio, en un diálogo silencioso con el self, esa instancia central de la psique que representa la totalidad. Imaginen una tarde cualquiera en su hogar. El sol se filtra por la ventana tiñendo la habitación de un dorado suave, y en lugar de unirse al ajetreo de la calle, eligen sentarse con un libro antiguo o simplemente observar sus pensamientos como nubes pasando en un cielo interno. Esa elección no es inactividad pasiva, es una inversión activa en su mundo interior. Allí, procesan experiencias pasadas que el bullicio externo habría dispersado. Integran emociones reprimidas que emergen como sombras en la quietud y avanzan hacia la individuación. Ese viaje alquímico hacia la totalidad del ser que tanto enfatizo en mis escritos, como el hombre y sus símbolos, o psicología y alquimia.
La individuación no es un lujo reservado para unos pocos. Es la meta última del alma humana. El proceso de unir lo consciente con lo inconsciente, de integrar la persona a esa máscara social que mostramos al mundo, con la sombra, esas partes rechazadas de nosotros mismos. Al evitar salir de casa, están, sin saberlo quizás, dando pasos en ese camino. No nadan contra la corriente del mundo extrovertido. Fluyen con la corriente de su propia psique, hacia las profundidades donde reside la verdadera fuerza transformadora. Pero esta orientación interna trae consigo desafíos que el mundo no siempre comprende ni valora. A menudo les dicen, sal, vive, socializa, no te encierres. Como si su preferencia fuera una cárcel autoimpuesta, un signo de debilidad o inmadurez. Sin embargo, es todo lo contrario. Es libertad auténtica. Libertad de no dispersar su energía en interacciones superficiales que no nutren. Libertad de elegir calidad sobre cantidad en las experiencias vitales. En mis observaciones clínicas a lo largo de décadas, vi a muchos pacientes que, al forzar una extroversión no natural para complacer a la sociedad, terminaban exhaustos, desconectados de sí mismos, incluso cayendo en neurosis. Ustedes, al evitar salir, eviten esa trampa común. Mantienen su libido intacta, lista para nutrir el crecimiento interno, como un alquimista que guarda su elixir para el momento preciso. Expandamos esto con una analogía de la naturaleza que tanto me inspiró en mis paseos por el lago de Zúrich. Piensen en un árbol antiguo en un bosque denso. Sus raíces se hunden profundas en la tierra oscura, absorbiendo nutrientes del suelo húmedo y rico en misterios subterráneos. No se extiende hacia el sol con ramas frenéticas en busca de luz externa. Crece con lentitud, con deliberación, construyendo su fuerza desde adentro. Así son ustedes. Sus raíces psíquicas se alimentan del silencio hogareño, del espacio privado donde los arquetipos pueden brotar sin ser pisoteados por el caos colectivo. Salir con frecuencia sería como arrancar esas raíces, exponiéndolas al viento seco y erosivo del mundo social. No, mejor quedarse. Permitir que el crecimiento ocurra desde adentro hacia afuera, en un ritmo que respeta el ciclo natural del alma. Y aquí surge una capa más profunda de esta verdad. Esta dirección interna fomenta una observación aguda del mundo, una percepción que va más allá de lo obvio. Antes de actuar en el exterior, reflexionan en la quietud del hogar. Antes de hablar en una reunión, sienten las corrientes emocionales que fluyen por debajo de las palabras. Antes de exponerse a un grupo, procesan las posibles implicaciones en su psique. Evitar salir les da el espacio necesario para esta deliberación interna. No es indecisión paralizante, es profundidad meditativa. En un mundo que valora la rapidez, la acción inmediata y las respuestas instantáneas, como en las redes sociales que tanto dominan hoy, ustedes honran la pausa reflexiva. Y en esa pausa, descubren verdades que otros pasan por alto, como los símbolos ocultos en un sueño o los patrones arquetípicos en una relación cotidiana. Jungianamente hablando, esto es esencial para confrontar la persona y acceder al self auténtico, liberando la energía para una vida más integrada. Consideren un ejemplo práctico de la vida diaria. Supongan que reciben una invitación a un evento social, una fiesta de cumpleaños en un lugar concurrido. Para el extrovertido, es una oportunidad de recarga. Para ustedes, es un cálculo cuidadoso. ¿Vale la pena el gasto de líbido? Se preguntan en silencio, mientras el hogar les ofrece un santuario para ponderar. Si deciden no ir, no es rechazo, es preservación. Y al quedarse, quizás escriban en un diario,
explorando emociones que la invitación despertó, tal vez recuerdos de infancia, donde se sentían abrumados en grupos. Ese acto simple es terapia junguiana en acción. Un paso hacia la integración de la sombra social que muchos introvertidos llevan. Pero vayamos aún más lejos. Esta orientación hacia adentro no solo afecta el día a día, moldea su visión del mundo entero. En mis viajes a África y América, observé cómo culturas antiguas honraban el retiro interior. Los chamanes que se aislaban para conectar con espíritus. Los monjes que meditaban en cuevas. Ustedes, en su hogar moderno, continúan esa tradición ancestral. Evitar salir es un ritual inconsciente, un acto de devoción al inconsciente colectivo, donde residen las imágenes primordiales que guían la humanidad. Al hacerlo, contribuyen a un equilibrio cósmico. Mientras los extrovertidos expanden lo colectivo, ustedes profundizan lo individual, enriqueciendo el todo. Ahora, pasemos a la segunda verdad, que se entrelaza inextricablemente con la primera. Son más selectivos y sensibles a los estímulos externos, y eso es un don precioso, no una carga que deba superarse. En mi exploración del inconsciente, noté que el introvertido tiene una permeabilidad mayor hacia lo interno, lo que hace que el mundo exterior impacte con una fuerza amplificada, como ondas en un estanque sensible. Un simple paseo por una calle concurrida puede ser abrumador. Las voces de los transeúntes se superponen en un coro caótico. Las luces de los letreros parpadean como destellos intrusivos. Los olores de la comida callejera invaden los sentidos con intensidad abrupta. Todo ello penetra el alma como flechas afiladas, reverberando en el inconsciente colectivo que todos compartimos, despertando arquetipos de caos o amenaza que exigen procesamiento. Por eso, evitar salir de casa es una estrategia instintiva de autoprotección psíquica. No es hipersensibilidad patológica que necesite medicación o terapia coercitiva. Es una estructura psíquica natural, forjada en la evolución del alma humana. El extrovertido filtra estos estímulos con facilidad, como una red que captura solo lo esencial y deja pasar el resto. Pero ustedes los absorben en profundidad, permitiendo que cada detalle se integre en el tapiz interno. Necesitan tiempo extendido para procesarlos, para reorganizar el caos sensorial en patrones significativos. El hogar se convierte en un filtro sagrado, un lugar donde eligen conscientemente qué entra en su campo psíquico y qué se deja afuera. Imaginen su mente como un lago tranquilo en las montañas. Cada estímulo externo es una piedra arrojada desde la orilla, creando ondas que duran horas o días. Salir con frecuencia agitaría el lago en un torbellino perpetuo. Quedarse en casa permite que las ondas se calmen gradualmente, revelando el fondo claro donde yacen tesoros inconscientes. Esta sensibilidad se extiende no solo a los sentidos físicos, sino a las interacciones humanas en toda su complejidad. Una conversación casual en una tienda puede dejarles exhaustos, no por el contenido banal, sino por la energía invertida en leer entre líneas, en captar matices emocionales sutiles, en navegar las proyecciones inconscientes que el otro emite. Jung observó en sus casos que los introvertidos viven por la calidad de las experiencias internas, no por la cantidad de estímulos externos. Así, cuando eligen salir, y lo hacen, con intención deliberada, están presentes al 100%, infundiendo el momento con una profundidad que transforma lo ordinario en lo significativo.
No en piloto automático como muchos, sino con el alma plena, conectando a nivel arquetípico. Pero profundicemos en las implicaciones de esta selectividad. No es aislamiento hermético, es discernimiento refinado. En un mundo saturado de ruido, televisión constante, notificaciones de teléfonos que interrumpen el flujo mental, multitudes en centros comerciales que bombardean con publicidad, ustedes preservan su paz interior como un monje guarda su voto de silencio. Evitar salir les permite cultivar un jardín psíquico, donde solo crecen flores nutritivas, libres de malezas sensoriales. Y en ese jardín florece la creatividad en formas inesperadas. Muchos grandes pensadores, artistas y científicos fueron introvertidos que evitaban el bullicio social para sumergirse en su interior. Piensen en cómo mis propias ideas sobre el inconsciente colectivo surgieron en momentos de retiro en mi torre de Bollingen, donde el lago y el silencio me hablaban más que cualquier salón académico o fiesta social. Allí, lejos del mundo, conecté con los arquetipos que forman la base de la psique humana. Hay días en que el mero acto de abrir la puerta de casa parece una batalla épica contra fuerzas invisibles. El aire exterior trae consigo una sobrecarga sensorial inmediata. El tráfico rouge como un dragón mitológico. Las personas se mueven como sombras apresuradas en un baile caótico. El viento lleva ecos de conversaciones ajenas que invaden la mente. Para el alma sensible, esto no es mera molestia pasajera. Es un asalto al equilibrio interno. Un desbalance que puede desencadenar ansiedad o fatiga profunda. Al quedarse en casa, restauran ese equilibrio con gentileza. Es como recargar una batería psíquica que se agota rápidamente en entornos hostiles. Y en esa recarga acceden a arquetipos profundos. El sabio interior que ofrece consejo, la ánima o animus que equilibran el género psíquico, guiando su jornada hacia la wholeness. Expandamos con ejemplos cotidianos para anclar esta verdad en la realidad. Supongan que un amigo les invita a un concierto en un estadio abarrotado. El extrovertido ve emoción colectiva. Ustedes ven un asalto sensorial, luces estroboscópicas que ciegan, música a volumen ensordecedor que vibra en los huesos, multitudes presionando como una marea humana. Prefieren escuchar la misma música en casa, con auriculares, donde el sonido se integra en su mundo interno sin sobrecarga. Esta elección no es antisocial, es autocuidado junguiano. Otro ejemplo, una reunión familiar. Mientras otros charlan animadamente, ustedes captan tensiones subyacentes, una mirada de resentimiento, un tono de voz forzado, que resuenan en su inconsciente, exigiendo procesamiento posterior. Evitar tales eventos frecuentes les da espacio para esa elaboración, previniendo el burnout psíquico. Esta sensibilidad también se manifiesta en la empatía profunda. Absorben emociones ajenas como esponjas, sintiendo el dolor o la alegría de otros en su propia carne. En grupos grandes, esto puede ser abrumador, como si múltiples sombras se proyectaran sobre la suya. Quedarse en casa es un acto de boundaries saludables, permitiendo que procesen esa empatía sin perderse en ella. En mis escritos sobre la transferencia en terapia, noté cómo los introvertidos terapeutas, como yo mismo, necesitan retiro para integrar las proyecciones de los pacientes. Vayamos más allá. Esta selectividad fomenta una apreciación fina de la belleza sutil. En casa, notan detalles que otros ignoran. El juego de luz en una pared, el aroma de un libro viejo, el ritmo de la lluvia contra la ventana. Estos estímulos controlados nutren el alma, conectando con arquetipos de armonía y misterio.
Evitar el exterior ruidoso es elegir estímulos que elevan, no que agotan. La tercera verdad emerge con claridad cristalina de las profundidades. No se satisfacen con lo superficial, anhelan autenticidad en cada encuentro, en cada momento de la vida. La soledad, como dije en mis reflexiones, no surge de estar físicamente solo, sino de no poder comunicar lo que realmente importa para el alma, para quienes evitan salir de casa. El mundo social a menudo parece un teatro de máscaras elaboradas, conversaciones ensayadas sobre temas triviales, risas forzadas que ocultan vacíos internos, interacciones que giran en círculos sin tocar la esencia. Quedarse en casa es preservar esa verdad interior, donde no hay necesidad de fingir entusiasmo o adaptar la persona para encajar. Su universo interno es un reino rico y vasto. Pensamientos entrelazados como raíces antiguas en un bosque primordial. Intuiciones que surgen como estrellas en la noche del inconsciente. Reflexiones que exploran los misterios de la existencia. Cuando salen y encuentran solo superficialidad, charlas sobre clima, chismes o consumismo, se sienten invisibles no porque les ignoren físicamente, sino porque su profundidad no haya eco en los demás. Es como ofrecer un tesoro arquetípico y recibir a cambio monedas falsas. Evitar salir es, entonces, un retorno voluntario a lo esencial, donde pueden ser sin edición ni censura, dialogando con el self en libertad. Piensen en una cena grupal típica. Todos hablan de banalidades cotidianas, pero su mente vaga a preguntas existenciales sobre el sentido de la vida, la naturaleza del alma o los sueños recurrentes. Se sienten desconectados, no por arrogancia intelectual, sino por un hambre genuina de sustancia que nutra el espíritu. En casa, en cambio, dialogan consigo mismos, explorando el inconsciente a través de journaling, meditación o lectura de mitos, actividades que revelan símbolos profundos. Eso nutre el alma más que cualquier fiesta efímera. Esta búsqueda de autenticidad es junguiana en su esencia pura. La individuación requiere confrontar lo falso para abrazar lo verdadero, despojando capas de la persona hasta revelar el self. Al evitar salir, rechazan lo inauténtico del mundo colectivo, pavimentando el camino hacia esa integración. No es egoísmo aislado, es fidelidad inquebrantable al alma. Un compromiso con vivir desde la verdad interna, en lugar de las expectativas externas. Ampliemos esta verdad con capas adicionales. En las relaciones personales, prefieren pocos vínculos profundos a una red amplia pero superficial. Un amigo verdadero, con quien compartir silencios significativos y exploraciones del inconsciente, vale más que una multitud de conocidos. Evitar salir filtra lo innecesario, dejando espacio para conexiones que tocan arquetipos como el del hermano espiritual o la pareja anima animus. Cuando encuentran esa autenticidad, brillan con una luz interna. Salen no por obligación social, sino por elección consciente, trayendo presencia plena que transforma interacciones en encuentros alquímicos, donde almas se tocan y crecen mutuamente. Pero consideren los desafíos. En un mundo que premia la superficialidad, redes sociales donde likes reemplazan conversaciones reales, su anhelo puede generar soledad temporal. Sin embargo, esa soledad es fértil. En ella, confrontan la sombra de la desconexión, integrándola para emerger más fuertes. En mis análisis de sueños, vi cómo pacientes introvertidos soñaban con máscaras cayendo, simbolizando la liberación de lo falso. Otro aspecto. Esta autenticidad se extiende al trabajo y la creatividad. Evitan entornos laborales ruidosos,
prefiriendo home office donde ideas fluyen sin interrupciones. Allí, crean con profundidad, infundiendo obras con símbolos junguianos que resuenan en lo colectivo. La cuarta verdad ilumina otra faceta luminosa. No buscan distracción efímera. Anhelan profundidad que trascienda lo mundano. En un mundo que huye de sí mismo, siempre ocupado en actividades frenéticas, siempre estimulado por gadgets y eventos para no enfrentar el vacío interno, ustedes eligen el opuesto con coraje. Quedarse en casa se convierte en un refugio sagrado para sentir las emociones en su totalidad, pensar en los misterios del universo, crear desde el inconsciente sin juicios externos. El alma humana necesita misterio, símbolos y sentido profundo, como enfatizo en mis obras sobre mitos y religiones. Eso nace en el silencio introspectivo, no en el ruido social. Evitar salir es fidelidad al alma, cambiando el exceso de estímulos superficiales por significado auténtico. No es adicción al confort físico, es compromiso con la presencia real, convivir intencionalmente en lugar de reactivamente. Imaginen una noche sola en casa. En lugar de distraerse con televisión ruidosa, meditan en sueños recientes, explorando sus símbolos. Un río que representa el flujo de la libido. Una torre que simboliza el self. Eso es profundidad transformadora. Mientras otros distraen sus sombras con salidas constantes, ustedes las confrontan e integran, avanzando en la individuación. Esta preferencia revela una madurez espiritual. Saben que la verdadera plenitud viene de adentro, no de validaciones externas. No corren del vacío existencial. Lo abrazan, transformándolo en plenitud silenciosa a través de la alquimia psíquica. Expandamos. En términos de salud mental, esta profundidad previene neurosis. Al procesar emociones en casa, evitan represiones que llevan a explosiones. En mis casos, pacientes que honraban su profundidad interna sanaban más rápido. Otro capa. Este anhelo fomenta la conexión con la naturaleza interna, como en mis intereses por el I Ching o la astrología. En casa, consultan oráculos internos, alineando con ritmos cósmicos. La quinta verdad habla de su conexión constante y profunda con el universo interno, un reino que trasciende lo consciente. Quedarse en casa no es solo comodidad física, es cultivo deliberado del inconsciente, ese vasto océano de imágenes, sentimientos, memorias, sueños y arquetipos que influyen en cada decisión. Allí dialogan con partes ocultas, la sombra que alberga lo rechazado, la persona que adapta al mundo, el self que unifica. Evitar salir permite esta exploración ininterrumpida, fomentando creatividad, autoconocimiento y resiliencia. Es equilibrio psíquico esencial, navegando entre consciente e inconsciente como un navegante experto. Para mí, esta conexión es la clave para la salud mental y espiritual. En retiro hogareño, encuentran respuestas a dudas existenciales que el mundo externo oculta o distorsiona. Ampliemos. En sueños, el inconsciente habla libremente en casa. Analicen un sueño recurrente, caer, volar, revelando compensaciones psíquicas. Esta práctica junguiana transforma el hogar en un laboratorio alquímico. En creatividad, el universo interno brota. Escriben, pintan, componen inspirados por símbolos. Evitar salir nutre este flujo. La sexta verdad resalta su respeto por el ritmo único del alma. En un mundo acelerado que exige constante movimiento, pausar es sabiduría ancestral.
Evitar salir les da tiempo para procesar experiencias, sanar heridas, crecer orgánicamente. No es lentitud perezosa, es autenticidad que mide el valor por profundidad, no velocidad. La individuación no tiene prisa, ocurre al compás del alma, como un reloj interno alineado con ciclos lunares o estacionales. Honran eso al quedarse en casa, resistiendo la tiranía del tiempo colectivo. Pero reconozcamos la sombra de esta preferencia, como enseño. Toda luz proyecta oscuridad. El aislamiento excesivo puede volverse prisión, transformando el silencio curativo en asfixia. Si el refugio genera soledad profunda o depresión, es la sombra manifestándose, miedo al rechazo, evasión de conflictos. La buena noticia: reconocer la sombra es integrarla. La individuación equilibra interno y externo, invitando a abrirse con autenticidad cuando sea necesario. Pregúntense, ¿me protejo o me escondo? Crecer implica volver al mundo con conciencia renovada. Aún así, su preferencia por casa es válida y valiosa. Es camino hacia la totalidad, honrando la introversión como gift. Expandamos la sombra. En casos extremos, lleva a agorafobia, pero junguianamente es oportunidad para confrontar arquetipos de miedo. Integrar significa salidas selectivas que enriquecen sin agotar. Otra verdad oculta: evitan salir para honrar ciclos internos como fases de luna en la psique. Hay periodos de retiro para incubación, seguidos de emergencia. En relaciones, esta preferencia filtra parejas superficiales, atrayendo almas profundas que respetan espacio. En carrera, prosperan en roles independientes, escritores, investigadores, donde casa es oficina sagrada. En salud física, el retiro permite rutinas mindful, yoga, cocina meditativa, que integran cuerpo y psique. En espiritualidad, casa es templo para prácticas como mandalas o active imagination, conectando con divino interno. En sociedad, su ejemplo enseña valor del silencio en era de ruido constante. En arte, inspiran obras introspectivas que tocan inconsciente colectivo. En educación, niños introvertidos necesitan hogares nutritivos para florecer sin presión social. En vejez, retiro hogareño facilita revisión de vida, integrando memorias hacia sabiduría. En crisis, casa es ancla para procesar trauma, emergiendo transformados. En alegría, celebran internamente, encontrando éxtasis en momentos solitarios. En todo, evitan salir para vivir auténticamente, alineados con self. En conclusión, estas verdades revelan que evitar salir es expresión profunda de esencia junguiana. Honren eso. Es su luz única en mundo ruidoso. Sientan presencia interna, quédense consigo mismos. Allí reside milagro de ser. Si resuena, comenten desde corazón. Recuerden, ser uno mismo es logro mayor. Quédese en casa si abraza su alma. Es camino a plenitud.